Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera charla de sensibilización en torno al tema de inclusión, el cual nos reúne hoy día martes a las 3 de la tarde. Les voy a pedir que nos esperen mientras proyectamos la presentación antes de comenzar. Ahí sí, excelente. Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos. Hay personas conectadas de todo Chile, desde la sede de Arica hasta la sede de Punta Arenas, para conversar sobre nuestra tercera charla de nuestro programa institucional de diversidad e inclusión que estamos desarrollando este año, 2021. Le quiero dar la bienvenida a nuestras expositoras del día de hoy, nuestra consultora de la Fundación Descúbreme, quienes van a exponer el tema de hoy sobre equidad de género en el empleo, y también le doy la bienvenida a todos los miembros de INACAP. Antes de partir con la exposición de las expositoras de la Fundación Descúbreme, quería recalcar por qué estamos acá reunidos hoy día, cuáles son nuestros objetivos. Y como bien dice la lámina, tenemos 4 grandes objetivos transversales en torno a este programa institucional de diversidad e inclusión que estamos desarrollando en INACAP. El primero de todos es contar con una política institucional de diversidad e inclusión que abarque no solo a los estudiantes, sino que también a nivel docente y a nivel de colaboradores para todos los que trabajamos en INACAP. Segundo gran objetivo de este proyecto es de disponer de información actualizada sobre las personas con discapacidad en INACAP en primera instancia. Recordemos que este proyecto está titulado de diversidad e inclusión y la discapacidad es uno de esos elementos de esta política. Vamos a partir por aquí y hemos partido por la discapacidad como la punta del iceberg de este gran proyecto que incluye muchísimas más cosas que vamos a ir desarrollando en INACAP a medida que vaya avanzando el proyecto. Como tercer gran objetivo macro es establecer lineamientos y compromisos transversales para la gestión de la diversidad, o sea, no solo identificarla, sino después también establecer estos lineamientos para poder gestionarla en el día a día. Y como cuarto lugar, consolidar, y es el más complicado lejos, es consolidar una cultura de diversidad e inclusión en INACAP. Y cuando hablamos de consolidar culturas, hablamos de cambios radicales y cambios de largo plazo, cambios en comportamientos de personas, cambios en toda la comunidad educativa INACAP. Y eso no lo lograremos con la transcripción de un texto, como sería la política, sino que lo vamos a lograr construyéndolo entre todos, paso a paso, cambiando de a poco la manera de hacer las cosas hacia una manera más diversa, más inclusiva. Dicho eso, quería compartirles también una muy buena noticia que sabemos hace muy poco, que es que a partir de esta semana, INACAP se incorporó a la RESI, que es la Red de Educación Superior Inclusiva. Es un buen paso para INACAP, para nuestra institución, pertenecer a este círculo, ya que es una organización que busca promover que los procesos académicos formativos en las instituciones de educación superior se desarrollen permitiendo el acceso, la permanencia, el progreso y egreso de estudiantes, especialmente, en primer lugar, de quienes se encuentran en situación de discapacidad. Y esta red está conformada por diversas instituciones de educación superior a nivel nacional y participando, ya son más de 20 instituciones las que ya participan ahí. De partida todas las universidades estatales, son 18, más también instituciones privadas, tanto de educación universitaria como técnico profesional. Así que una muy buena noticia para comenzar esta charla. Y no me quiero alargar más y voy a dejar con ustedes a nuestras expositoras del día de hoy, a Soledad Lara y Javier Asir, ambas de Fundación Descúbreme, para tratar el tema de hoy. Adelante, Javiera. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes a todos. Bueno, quisiera comenzar agradeciéndoles a todos por su tiempo, por su disposición de estar acá, siempre hablar de estos temas que son tan importantes y tan contingentes. El tema que vamos a abarcar hoy en día va a ser la equidad de género, principalmente en lo que es el trabajo. Quisiera comenzar, como en todas nuestras jornadas, presentando a la Fundación. Yo sé que hemos tenido jornadas en las que ya he presentado anteriormente la Fundación, pero a lo mejor hay alguien que todavía tiene dudas o todavía no nos conoce muy bien. Fundación Descúbreme es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover la inclusión de las personas con discapacidad cognitivo en todos los ámbitos del desarrollo humano. Si bien nosotros como fundación nos especializamos en lo que en este grupo de diversidad de las personas con discapacidad, entendemos que la diversidad es mucho más amplia, ¿verdad? Y que abarca distintos subgrupos. Es por eso que el tema de hoy día no es el de la discapacidad, sino que es el grupo del género. Como siempre, para comenzar, a nosotros nos gusta mostrar siempre un pequeño video que nos grafica o nos abre un poco la mente a estos temas que vamos a ver a continuación. Me dan un segundito. Aquí. Bueno, ¿por qué a nosotros siempre nos gusta comenzar este tipo de videos, mostrando este tipo de videos que espero que les haya hecho mucho sentido? Porque, como hablábamos en las jornadas anteriores, reflejan esta actitud que tenemos muchas veces a las personas de catalogar a otras personas y sacar conclusiones por una característica de estas personas que a lo mejor es muy evidente de su cuerpo o de su personalidad. ¿Y qué hacemos? Tendemos a sacar estas conclusiones, tendemos a excluir a ciertos grupos en base a esos mitos y prejuicios que nosotros tenemos asociados a todos estos grupos de diversidad, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos en este momento para que nosotros eh, dejáramos de lado un poco estos mitos y prejuicios respecto de los grupos de diversidad? Nos poníamos a nosotros en esta situación, ¿verdad? Porque entendíamos que nosotros como personas no nos sentimos simplemente identificados por la nacionalidad que tenemos, por el rango etario al que pertenecemos, por si pertenecemos o no a un pueblo indígena, por nuestra orientación sexual
o por si tenemos o no una discapacidad, sino que son todos estos elementos que se interseccionan y que finalmente terminan dándonos a nosotros nuestra identidad como personas. Somos personas complejas. Entonces entendemos que nuestra sociedad es tan compleja como personas hay dentro de nuestra sociedad y es diversa. Era en este entonces en donde nosotros entendíamos esta complejidad en el fondo que existe en esta sociedad, en mi organización, en todas partes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos hacer cargo de todos estos grupos de diversidad? ¿Cómo podemos empezar a tener consideraciones con todos y cada uno de ellos? Es importante que entendamos por qué esto es fundamental hoy en día, porque en el fondo nosotros hoy en día vemos esta diversidad y estos procesos de inclusión a través de un enfoque de derechos humanos, en el fondo, donde ponemos especial atención a estos grupos que han sido marginados y han estado en condiciones vulnerables simplemente por pertenecer a estos grupos de diversidad que en el fondo han estado constantemente excluidos a lo largo del tiempo. Entonces, un poco la diversidad viene a promover el reconocimiento y a visibilizar que existe esta complejidad en la sociedad, valorizando, respetando y aprovechando las oportunidades que se derivan de esta diversidad sociocultural que existe en todos nuestros entornos, en todos nuestros espacios, incluso en el trabajo. Y más importante en el trabajo, porque si lo pensamos, finalmente el trabajo es donde pasamos la mitad del tiempo de casi todos nuestros días. Entonces es importante que nosotros tengamos estas consideraciones dentro del empleo y también fuera de él en todos los otros ámbitos de la vida. Entonces vamos a entender esta diversidad como no solo hablar de grupos de diversidad, sino de esta intersección de todas estas diversidades que existen. Hablar no solo de las diferencias, sino también de todas las similitudes que existen individuales y que se interseccionan y que también nos permiten conocer a las otras personas. La inclusión va a venir un poco a dar respuesta a estos procesos de exclusión a los cuales han estado sujetos los distintos grupos de diversidad, ¿verdad? Porque la inclusión como proceso, entendiendo que esto es un proceso largo, que requiere esfuerzo, que requiere motivación en el fondo, porque entendemos que incluir no es simplemente traer una persona a nuestro lugar de trabajo, sino que comprenderla, aceptarla y valorarla. La inclusión como proceso sitúa al individuo en el centro del desarrollo y nos entrega un poco estas respuestas a estos problemas de exclusión que, si bien hoy en día se ven reflejadas en las sociedades modernas, venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. También este proceso de inclusión nos permite ponernos en perspectiva con estos objetivos de desarrollo sostenible que nos entrega Naciones Unidas, ¿verdad? Que en el fondo el eslogan que tienen estos objetivos es que nadie se quede atrás. Y esto va a ser fundamental que nosotros lo entendamos, sobre todo respecto del género, entendiendo que hoy en día las mujeres somos más que los hombres. Por supuesto que no se puede avanzar si nosotros dejamos a más de la mitad de la población fuera de este avance, ¿verdad? Y por último, reconoce la importancia de la diversidad y la dignidad de las personas a partir de la igualdad de oportunidades. Porque hoy en día hablamos de inclusión respecto de estos grupos de diversidad, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes se acuerdan o nos han contado de que antiguamente la situación o la forma en la que veíamos a las mujeres era a través de la exclusión, ¿verdad? Las mujeres, si pensamos ya hace mucho tiempo atrás, éramos objetos como muebles, en el fondo posesiones. Afortunadamente, esto comenzó a cambiar a lo largo del tiempo y a lo mejor aquí los procesos históricos a los cuales estuvo sujeto el mundo influyeron también, por ejemplo, las guerras mundiales. ¿Qué pasaba? Que en el fondo los hombres iban a la guerra y quedaban puestos que necesitaban ser ocupados y fueron ocupados por mujeres. Esto nos permitió, como sociedad, darnos cuenta de que las mujeres podíamos ocupar puestos y roles relevantes dentro de la sociedad, pero ¿qué pasaba? Que seguíamos estando todas las mujeres juntitas en una parte, cumpliendo roles específicos, mientras que había total libertad en lo que respectaba a los hombres. Esto continuó cambiando y pasamos a lo que es un modelo de integración, que es un poco lo que sucede todavía hoy en día. ¿Qué pasa? Que en el fondo las mujeres sí cumplimos roles relevantes, sí estamos insertas en los distintos espacios de la sociedad, pero muchas veces no se nos considera de igual manera, ¿verdad? Seguimos teniendo
muchos techos de vidrio, muchas barreras que nos permiten de alguna manera avanzar en igualdad de oportunidades. Cuando nosotros hablamos de inclusión, y aquí es muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre inclusión e integración, porque cuando nosotros hablamos de inclusión, estamos hablando de traer una persona que en el fondo se desempeñe en igualdad de oportunidades como cualquier otro colaborador, independiente de cuál sea su género, independiente de cuáles sean sus características. Mientras que cuando yo hablo de integración, ¿qué estoy haciendo? Básicamente traigo una persona y le pongo a hacer los trabajos que son los que yo creo que esa persona puede hacer, sin considerar sus intereses, sin considerar sus competencias, sin considerar su desarrollo profesional. Entonces aquí es muy importante que nosotros lo entendamos porque ¿qué queremos ser? ¿Una institución que integra o realmente queremos ser una institución que incluye a la persona, que le ofrece todos los apoyos que necesita para desempeñarse en igualdad de oportunidades? Y este es el paradigma que impera hoy en día. En el fondo, nosotros vemos la vida desde este enfoque a través de la inclusión. Por eso hoy en día estos temas son tan relevantes y por eso se habla con tanto énfasis. Y también por eso estamos nosotros aquí hablando de esto también. Entonces, es importante esta aclaración porque hay formas que hoy en día ya no son aceptables, porque no responden al paradigma al cual estamos viviendo hoy en día. Y a este punto es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que es la inclusión social, porque muchas veces nosotros pensamos que puede ser caridad, que a lo mejor hacemos esto porque en el fondo nos hace sentir mejor a nosotros o porque nos hace quedar bien como institución, pero en el fondo cuando nosotros estamos hablando de inclusión social, estamos hablando de facilitar el acceso a personas que han estado excluidas de los distintos ámbitos de la sociedad, como somos las mujeres muchas veces excluidas, muchas veces con techos de vidrio, y en el fondo cuando nosotros hablamos de esta inclusión social, estamos hablando de abrirle las puertas a una persona para que ejerza su derecho a desempeñarse en algún ámbito de la vida. La Unión Europea define este proceso de inclusión social como aquel que asegura a aquellas personas que han estado en riesgo de pobreza y exclusión social a que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social, cultural, política, etcétera, disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven. Y para que esto sea efectivo, hay ciertos elementos que tienen que estar porque de alguna manera se consolidan como pilares fundamentales para esta inclusión social. Y estos son los que yo tengo aquí puesto en verde. Por ejemplo, el respeto a la dignidad inherente de la persona, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, etcétera, etcétera. Estos elementos son los que nosotros tenemos que considerar cuando yo decido hacer este proceso de inclusión social. Si estamos más débiles en uno, probablemente esto no signifique que este proceso sea más difícil, por lo tanto son cosas que nosotros tenemos que practicar en el camino, que en el fondo digerir un poco para que nuestra institución realmente se considere como una inclusión social. Y ya entrando un poco más de lleno a lo que nos convoca, el tema que tenemos que ver hoy en día, hablar del género. Y para ello va a ser muy importante que nosotros hagamos esta diferenciación conceptual que ya la vimos en un momento de manera superficial, pero hoy en día la vamos a ver un poco más en profundidad. Cuando nosotros hablamos de género y hablamos de sexo, estamos hablando de cosas completamente distintas. Sucede que muchas veces nosotros los vemos como sinónimos o muchas veces pensamos que significan lo mismo, pero esto no es así. Cuando nosotros hablamos de sexo, estamos hablando de las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer, tales como la diferencia genética, las diferencias hormonales y las diferencias reproductivas. Ahora, cuando nosotros hablamos de género, estamos hablando de una construcción cultural. ¿A qué me refiero con esto? A que el género como concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Se ha ido construyendo mediante prácticas, mediante ideas, discursos, símbolos. Por lo tanto, es un concepto que se ha ido moldeando a la época. ¿Por qué? Porque justamente el concepto está muy ligado a lo que son los estereotipos de género. En el fondo, estos estereotipos y roles de género en la sociedad se definen como cómo se espera que nosotros actuemos de acuerdo al sexo al cual nos fue asignado. Y nosotros aquí traemos distintos ámbitos de la vida en el cual vamos a ejemplificar estos roles de género para que nos quede más claro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del comportamiento doméstico,
¿Qué pasaba antiguamente? O hasta hace algunos años atrás, ¿verdad? Por ejemplo, los niños, ¿qué hacían? Ayudaban al papá en la casa con el asado, mientras que las niñas lavaban la loza, se hacían cargo del el atendimiento, digamos, dentro del hogar, mientras que los hombres cumplían otro rol. Hoy en día esto ha ido cambiando, el comportamiento doméstico ha ido evolucionando respecto del género y muchas veces nos mezclamos en estos roles, ¿verdad? Las niñas ayudamos al papá en el asado, los hombres ponen la mesa, y eso es algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo mismo con el aspecto físico. Antiguamente, ¿cómo se esperaba que se viera una mujer, verdad? Siempre tenía que usar falda, el pelo largo, siempre tenían que verse bonitas, que estar maquilladas, pintarse las uñas, etcétera. Mientras que el hombre no podía usar el pelo largo, no se maquillaba, en el fondo todos estos estereotipos que nosotros teníamos asociados a la masculinidad. Eso comenzó a cambiar a lo largo del tiempo y hoy en día vemos mujeres con el pelo corto, hombres con el pelo largo, hombres que se maquillan, las mujeres sí usamos pantalones. Y en el fondo, estos roles han ido cambiando respecto del aspecto físico, aunque sabemos que siguen habiendo estereotipos muy arraigados a nuestra cultura que de alguna manera también nos impiden seguir avanzando en este concepto. Respecto de los rasgos de personalidad y las ocupaciones, estas están un poco ligadas entre sí. ¿Por qué? Porque los rasgos de personalidad asociados a la mujer siguen estando todavía muy ligadas a lo que es la asistencia, la vulnerabilidad, en el fondo las emociones, mientras que los hombres no tienen emociones, ¿verdad? Los hombres supuestamente no lloran, no demuestran sus emociones abiertamente, etcétera. Y esto sigue estando muy ligado a lo que son las ocupaciones. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que hay ocupaciones para hombres y hay ocupaciones para mujeres. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en enfermería, muchas veces pensamos que es una carrera de mujeres porque tiene que ver con la asistencia, con las habilidades blandas, mientras que cuando pensamos en ingeniería pensamos en hombres porque pensamos en números, mente fría, qué sé yo. Pero cuando nosotros le damos la vuelta o le buscamos un poco la lógica a esto, nos damos cuenta de que no tiene por qué ser así. En el fondo, es muy absurdo creer que de acuerdo al género o al sexo al cual nos fue asignado, nosotros tenemos una vida predeterminada respecto de los roles que tenemos que cumplir en la sociedad, ¿verdad? Y esto nos afecta mucho el día de hoy, nos afecta mucho porque nos damos cuenta y a lo mejor ustedes tienen hermanas, hijas, sobrinas, etcétera, y esperan que su futuro no esté coartado por estos roles y estereotipos que existen hoy en día en nuestra sociedad, sino que esperan que sean personas libres, que puedan decidir independiente del el sexo al cual les fue asignado, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Entonces, todos estos estereotipos y roles de género comienzan a crear una exclusión en los distintos ámbitos de la vida respecto de lo que es la mujer en el trabajo, la educación, en la vida personal, en la vida política, etcétera. Esta escalera sigue, suma y sigue para arriba, ¿verdad? Y vamos construyendo este círculo en el que la mujer está excluida tanto de manera social y que la lleva también a la exclusión a lo que es el ámbito económico. Hoy en día las mujeres estamos sujetas a una mayor vulnerabilidad que los hombres justamente por eso. Afortunadamente, hoy en día existen movimientos de mujeres que pretenden romper con este círculo, que han luchado un poco, en el fondo, para que estas cosas comiencen a cambiar. Y la sociedad también se ha dado cuenta a esto que nosotros nos dimos cuenta ahora, de que no existe una lógica detrás de todas estas exclusiones y barreras respecto del género. Y esta línea probablemente es la más fundamental que tenemos que entender hoy día. ¿Por qué? Porque nos demuestra que los sesgos y las brechas de género comienzan en las edades muy tempranas de la infancia de las personas. Si bien las vemos en mayor medida después cuando ya están en la etapa adulta, estas brechas comienzan desde que las personas son pequeñas. Y aquí es donde nosotros como personas adultas tenemos esta responsabilidad un poco de cambiar esta visión. Cuando los niños están en los primeros años de infancia, empiezan los sesgos tempranos. En muchas sociedades sucede mucho que las familias, las parejas, prefieren tener hijos hombres a tener hijas mujeres, porque en el fondo el hijo hombre va a tener más oportunidades en su vida. Entonces aquí empiezan las diferencias de aspiraciones, ¿verdad? Y de las habilidades cognitivas.
Y esto es muy fácil de ver hoy en día en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando pensamos en las Navidades o en los cumpleaños, ¿qué es lo que nos llega de regalo a las mujeres? Una muñeca, un juego de cajera, un juego, digamos, para hacer el aseo, mientras que a los hombres, ¿qué les llegan? Autitos, herramientas, muchas veces juegos de ingenio, porque en el fondo tenemos estereotipado en nuestra mente es que esto por alguna razón es así, los colores, y es aquí donde comienzan estos primeros sesgos respecto de los niños y en donde comienzan a desarrollar distintas habilidades cognitivas. Luego en la adolescencia y la juventud, esto se potencia un poco más, se ve en las responsabilidades domésticas, ¿verdad? En muchas sociedades todavía existe lo que es el matrimonio precoz y el embarazo adolescente, y es donde comenzamos a ver lo que es la violencia de género, entendiendo la violencia no solo como algo agresivo físico, sino también en otros aspectos, violencia de género. ¿Qué sucede? Que muchas mujeres comienzan a abandonar la escuela o la abandonan antes de lo que deberían, adquieren menos experiencia laboral justamente por esto, por el embarazo adolescente, por el matrimonio precoz y también por la violencia de género, entendiendo no solamente en el aspecto físico. En la edad productiva es cuando nosotros comenzamos a ver esto en mayor medida, porque no lo vemos solamente a nivel superficial, sino que también los empezamos a ver a nivel de leyes, ¿verdad? Empieza la discriminación legal y laboral, entendemos que hoy en día las leyes chilenas siguen siendo bastante injustas respecto de la mujer en comparación al hombre. Las mujeres hoy en día tienen falta de control muchas veces sobre sus recursos, etcétera. Tienen menos tiempo para trabajar porque tienen que hacerse cargo del hogar y de los niños, tienen menos remuneración, existen estos sesgos ocupacionales que yo les mencioné anteriormente, que las mujeres hoy en día no pueden cumplir cualquier rol, sino que son roles muy específicos para los cuales las empresas o las compañías contratan a las mujeres y tienen menos oportunidades económicas. Y es en la vejez cuando nosotros ya vemos que esto de alguna manera explota, ¿verdad? Porque empiezan las diferencias de jubilación y le dan la pensión. Las mujeres en Chile hoy en día nos jubilamos antes. Incluso cuando empezamos a trabajar después, nos jubilamos antes y nuestra jubilación es mucho menos. ¿Qué pasa con eso? Que de alguna manera nos sujeta a tener una vejez en situación de vulnerabilidad o con menos recursos en comparación al hombre. Sucede mucho también que las mujeres abandonan la fuerza laboral antes, empiezan antes y la abandonan antes, ya sea legal o por otras barreras que tienen que enfrentarse a lo largo de su vida, tienen menos capital y por supuesto menos oportunidades y ya mucho menos independencia en esta edad cuando las mujeres ya estamos en la vejez. Y esto, si bien culmina en la vejez, vemos que todo esto comienza desde que la persona era muy pequeña, desde que la persona tuvo sus primeros años de la infancia. Entonces, esta línea es la que nosotros tenemos que tener en nuestras cabezas y esta línea es la que nosotros tenemos que comenzar a cambiar nosotros como personas a cargo de las generaciones futuras, ¿verdad? No queremos continuar perpetuando esta sociedad en la que existen este tipo de brechas por sesgos que si los pensamos no es tan difícil que nosotros empecemos a cambiar o tomar conciencia en base a esto. Y de hecho ya lo vemos. Nosotros vemos a las generaciones nuevas que están mucho más concientizadas sobre este tema y se hacen cargo de ella. Lo que tenemos que hacer nosotros es adherirnos un poco a este cambio y contribuir de alguna manera. Y para que vean que esto es factible, que en el fondo nosotros no nos sentamos a crear esta línea en base a lo que nosotros creemos, sino que hay estadísticas que avalan lo que nosotros estamos hablando ahora. Cuando nosotros hablamos en Chile respecto en términos de población, de dimensión de población, vemos que el 52,4% de las personas en Chile son mujeres, mientras que el 47,6% son hombres. Las mujeres hoy en día somos más que los hombres en Chile, y esto se correlaciona con las estadísticas internacionales, en donde las mujeres en general son más que los hombres. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de pobreza, la mujer está sujeta en un 9% a esta situación de vulnerabilidad, mientras que el hombre un 8,2%. Las mujeres tienden a estar sujetas a mayor vulnerabilidad a lo largo de su vida. Cuando vemos el gráfico de participación laboral, y aquí queda un poco más claro esto que yo les comentaba de los estereotipos de género,
vemos que el 48,9% de las mujeres participa activamente del mundo laboral, mientras que el 71,6% de los hombres lo hace. ¿Por qué las mujeres no participan tanto como los hombres del mundo laboral? Existen diversas razones. Una de ellas son todas estas brechas y estos techos de vidrio que yo le comentaba anteriormente. Pero una razón medida y evidente es que muchas mujeres todavía no trabajan por hacerse cargo del hogar. En la última estadística vemos que el 19,4% de las mujeres no trabaja por hacerse cargo del hogar, mientras que solamente el 0,6% de los hombres no trabaja por hacerse cargo del hogar. Un número bastante pequeño. Y a lo mejor algunos de ustedes piensa como, sí, a lo mejor la mujer hoy en día trabaja menos que el hombre, pero si pensamos en, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás, hoy en día la mujer participa mucho más que antes del mundo laboral. Y esto es cierto. Pero esto no significa que la balanza esté equitativa hoy en día, sino que sucede mucho, y lo hemos visto sobre todo también ahora en pandemia, que la mujer tiende a cumplir un doble rol en esta materia. ¿En qué sentido? En que la mujer sí sale a trabajar al igual que el hombre, tiene un horario laboral, llega a la tarde a la casa, qué sé yo, pero cuando llega en la tarde, la mujer es la que se hace cargo del hogar. En el fondo, lo que estamos haciendo es cumplir un doble rol. No estamos como equiparando la balanza, sino que estamos dividiendo nuestro tiempo en cumplir estos dos roles. Y esto es un poco lo que demuestra que todavía existen estas brechas y estos estereotipos respecto de lo que es el género. Y lo vemos aquí no en medida conceptual, sino en medidas estadísticas. Sucede si le hacemos un suma a los distintos ámbitos de la vida. Vemos que, por ejemplo, en el ámbito de la educación, cuando los niños son muy pequeños, entran de manera equitativa al mundo escolar, ¿verdad? Pero vemos que a medida que va avanzando este mundo escolar, la balanza se va desequilibrando un poco. Vemos que cuando vemos los números de acceso a la educación escolar, donde ya las mujeres empiezan a ser menos que los hombres, y ya en la educación superior vemos que son bastante menos que los hombres. En términos de trabajo, vemos que las mujeres están muy subrepresentadas en ámbitos como la minería y la construcción, que entendemos que son ámbitos que históricamente han estado captados por hombres y que todavía tenemos un poco esta concepción de que son rubros masculinos y que en el fondo se ven pocas mujeres, y esto es cierto, se ven pocas mujeres, pero no porque no queramos, sino que porque nos enfrentamos a todas estas brechas de estos estereotipos que yo les comentaba antiguamente. Y esto sucede para el otro lado también. Los hombres también están subrepresentados en otros ámbitos, por ejemplo, en lo que es la administración pública. A lo mejor no están subrepresentados, pero se nota ya que son menos. No tenemos aquí la estadística, pero en el retail es un lugar donde los hombres sí están muy subrepresentados. Entonces, un poco entender que esto no es solo algo que le afecta a las mujeres, sino que por el otro lado también le está afectando a los hombres, ¿verdad? Y le está de alguna manera coartando la libertad de desempeñarse en el ámbito que la persona quiera desempeñarse. Cuando hablamos de política, nosotros ponemos aquí las cifras de senadoras, diputadas y consejeras regionales. Esta cifra del CERVEL es del año 2017. Entendemos que en este año se promulgó o hubo un cambio en este sistema binominal que de alguna manera le proporcionó cupos a las mujeres para que estuvieran representadas de igual manera que los hombres. Esta es una de las razones de por qué vemos que el número de senadoras y diputadas, de parlamentarios en general, no es tan bajo como era antiguamente. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el de consejeras regionales, donde no existe esta ley, vemos que sí las mujeres están muy subrepresentadas. ¿Y por qué es importante hacer un poco este análisis? Porque en el fondo, en el Congreso es donde se están tomando las decisiones para todo Chile finalmente, para todos nosotros, ¿verdad? Entonces imagínense que las mujeres estemos subrepresentadas en este ámbito. Finalmente, ¿dónde está nuestra representación? ¿Dónde están nuestros intereses representados por nosotras mismas finalmente? Entonces, por eso es un poco importante hacer este análisis respecto de lo que es la política y cómo se compone el Congreso en general. ¿Qué entendemos cuando nosotros hablamos de igualdad de género? En el fondo no estamos hablando de que la mujer tenga que tener un trato especial, ni que
ni que en el fondo tenga que haber una diferencia, sino que estamos hablando de responsabilidades y oportunidades de las mujeres y también de los hombres. Estas no deben depender si nacen como hombres o como mujeres, sino que tienen que tener en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades de la persona, reconociendo así la diversidad de los diferentes grupos, tanto hombres como mujeres. En el fondo, la igualdad de género es un trato equitativo para ambos grupos, no un trato especial para ninguno de ellos. Aquí un poco para ejemplificar que esto sí existe, que lo vemos constantemente y que está en nuestros medios de comunicación y en nuestras redes sociales, es que pusimos esta recopilación de algunos titulares, algunos ya los hemos visto, pero en el fondo reflejan lo que estamos queriendo decir hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, este que es de una cifra que dice las mujeres ocupan el 15,6% de los puestos en comités de dirección, solo un 15,6%. Veíamos el porcentaje de mujeres respecto de los hombres que hay en Chile y ahora tratemos de dimensionar un poco este mínimo porcentaje respecto de las mujeres. Veíamos también este de Melania Trump y Brigitte Macron. ¿Qué nos dice este titular? Que visten del mismo color, pero que lucen cuerpos y estilos distintos. Este titular es de un medio de política, en el fondo habla de dos personas que fueron primeras damas muy importantes para sus estados, para sus naciones, pero a este titular lo único que le importa es hablar sobre cómo se visten y los colores que usan estas personas, estas mujeres. Entonces, nada más que ejemplificar que esto sucede constantemente, lo vemos todo el tiempo, pero lo importante es que a nosotros nos empieza a molestar un poco, nos incomode esto, porque en el fondo lo único que hacen estos medios de comunicación o la mayoría es perpetuar todos estos mitos y todos estos estereotipos respecto del género, que en el fondo son los que hoy en día queremos comenzar a romper y queremos comenzar a adherirnos a estos nuevos cambios. Hoy en día hay cosas que no son aceptables y nosotros tenemos que entenderlas y adherirnos a este nuevo cambio. Nada más para reafirmar el argumento de que esto es importante, es que nosotros ponemos aquí este marco normativo que en el fondo nos muestra que este tema es tanto importante internacionalmente como nacional. En términos internacionales, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estas declaraciones internacionales son bastante antiguas, no tenemos aquí los años, pero muchos sabemos que son bastante antiguas. En el fondo este es un tema que se viene hablando de mucho tiempo atrás y que hoy en día la sociedad nos está exigiendo que nosotros los comprendamos y lo hablemos dentro de nuestras instituciones. En términos nacionales tenemos un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, o sea, demostrando que en el fondo este es un tema sumamente importante, tenemos un ministerio que lo demuestra. Tenemos también la ley 20.609 de antidiscriminación, mejor conocida como ley Zamudio, en donde se contempla el género como un factor que puede conllevar a una discriminación arbitraria. Y por último, la norma 326, perdón, 3262, que en el fondo es una norma que nosotros podríamos adoptar para alinear todas nuestras políticas respecto de lo que es la equidad de género. Y por último, ya antes de pasar a la última parte, quisiera comentarles cuáles son nuestros desafíos como institución y como sociedad. El primero es entender que disminuir las brechas de género en el trabajo no es solo una cuestión de ética, no es solamente algo que nosotros debemos hacer porque es ético, sino que es eh, algo de desarrollo también, ¿verdad? Hablamos en un inicio que dejar las mujeres fuera de todo este avance es dejar en el fondo la mitad del cuerpo fuera, porque somos la mitad de la mitad de la población, tanto en Chile como en el mundo. Si los países pusieran mayor énfasis en la paridad de género, esto es un dato de la consultora McKinsey, se estima que para el 2025 podríamos incrementar el PIB mundial en un 11%. El segundo desafío es dejar atrás la segmentación de trabajos para hombres y trabajos para mujeres. Hoy en día siguen existiendo sectores integrados mayoritariamente por mujeres,
en donde existen grandes brechas salariales y condiciones óptimas para trabajo. O sea, en el fondo no solamente seguimos pensando que hay trabajos para hombres y para mujeres, sino que los que están coartados o mayormente representados por mujeres, las condiciones no son las óptimas, los salarios son bajos, etcétera, etcétera. El tercero es entender que hoy en día tenemos mujeres altamente preparadas para el mundo laboral. Las mujeres accedemos a la universidad mejor preparadas en general que los hombres y en general también obtenemos mejores resultados y terminamos los estudios en menor tiempo que los hombres. Entonces tenemos una fuerza laboral de mujeres muy importante y muy bien preparada. El cuarto desafío, perdón, el cuarto desafío es aumentar las oportunidades laborales para las mujeres combatiendo estereotipos, que es un poco lo que hicimos en esta jornada. En Chile, alrededor de solo el 20% de las mujeres ocupa puestos en toma de decisiones, con mayor presencia en el sector público que en el privado. Y por último, disminuir la brecha salarial, que hasta hoy en día es bastante amplia respecto de los hombres. En Chile, el salario por hora femenino es inferior al masculino en un 17,4%. Esta brecha se incrementa con la edad y es especialmente evidente en las mujeres que tienen postítulo o maestrías, en donde esta brecha es de un 32,1%. Entonces, como no todos desafíos, sino que también existen beneficios de esta igualdad de género, ¿qué sucede? Que en el fondo, cuando nosotros incluimos a grupos de diversidad en general, mejora nuestro clima laboral, aumenta nuestro valor como institución para los accionistas, fomenta la confianza, existe mayor innovación porque incorporo grupos que han estado exentos de oportunidades a lo largo de la vida y que traen una manera distinta de pensar porque se han tenido que enfrentar a muchas brechas. Aumenta la productividad, mejora la reputación, por supuesto que mejora el ingreso familiar de esta persona a la cual estamos excluyendo, etcétera. También existen beneficios asociados de esta igualdad de género, tanto para la persona a la cual yo le estoy haciendo valer el derecho de trabajar, como para la institución que está incluyendo a esta persona. Y finalmente, para que esta inclusión de esta persona de grupo de diversidad sea efectiva y se haga de manera correcta, existen tres pilares fundamentales. En primer lugar, utilizar instrumentos de identificación y planificación. Solamente si yo conozco a mi institución, si sé cómo está compuesta, de quiénes está compuesta, es cuando yo voy a poder armar un plan real para que esta inclusión sea efectiva, ¿verdad? Porque si no la conozco, va a ser muy difícil que yo pueda adherir todos estos planes a un lugar, a una institución que no conozco realmente. El segundo es considerar elementos básicos para la inclusión. En el fondo, todos nuestros procesos, todas nuestras políticas tienen que estar orientadas a que esta persona no se encuentre con trabas a lo largo de su trayectoria dentro de la institución. Y por último, considerar buenas prácticas de igualdad de oportunidades en la gestión de personas de la empresa. Lo mismo, en el fondo, si yo quiero que esta persona no se encuentre con trabas durante su proceso de trabajo dentro de mi institución, es que yo tengo que tener todas las consideraciones para que esta persona pueda desempeñarse y pueda gozar de todos los beneficios que mi institución ofrece. Ya para cerrar y para pasar el espacio de preguntas, quisiera terminar con un video que va un poco a aglutinar todos estos conceptos y todo el material que hemos visto hasta este momento. Me parece increíble que esté sucediendo esto. La impotencia. ¿Quién quiere hablar? Bienvenidos a la mini ciudad, donde vamos a jugar a ser grandes. ¿Quién quiere ser piloto? Científico. A ver, levanta su mano. ¿Quién quiere ser juez? Tú no puedes ser juez, porque eres niña. Voy a tener que elegir por cada 9 niños a una sola niña. Y tú no vas a poder ser científica. Solo los niños pueden ser pilotos. Las niñas. Tráete zapato, por favor. Venga.
Le toca servir porque es mujer. ¿Se esforzaron en hacer las galletas? Sí. Aquí está su paga. Aquí está su paga, la mitad. Me parece totalmente injusto. Es un error, no está bien. ¿Qué estás diciendo? No es un error, es la realidad. En nuestro país, las oportunidades de tus hijos y tus hijas están condicionadas por su género. Bueno, espero que todo esto les haya hecho mucho sentido. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y la idea es que ahora tengamos este espacio de retroalimentación en el cual ustedes pueden enviarnos sus preguntas por el chat, o sus comentarios, o sus experiencias. En el fondo, cualquier retroalimentación es beneficiosa para esta instancia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Mientras escriben ahí preguntas en el chat, te cuento que tenemos más de 220 participantes en este momento conectados de todo Chile. Así que nada, aprovecho también de darle las gracias a ustedes por la presentación y a cada una de las personas que también está asistiendo, que está escuchando y que nada, nos estamos formando todos juntos para poder ser realmente una comunidad educativa inclusiva o más que realmente ser cada vez más inclusivo. No veo preguntas en el chat, a ver si alguien se anima. Te puedo preguntar yo. En base al trabajo que también han hecho en otras instituciones, ¿cuáles han sido los principales avances o cambios que han visto en esta materia? Porque puede ser que muchas veces sea parte de tomar conciencia, de generar acciones, porque muchas veces no se habían hecho porque no se sabía. ¿Cuál es la experiencia que han tenido ustedes con otras instituciones en esta materia en particular? Yo voy a tomar Muchas esa gracias, pregunta, Juan Juan Camilo. Carlos. Sí, Sí, Ya, es una pregunta súper interesante, porque como bien tú sabes, y bueno, y el público presente a estas alturas ya también lo tiene súper claro, nosotros trabajamos principalmente el tema de la discapacidad. Sin embargo, hemos visto, a medida que nos hemos ido relacionando con las organizaciones, su interés en abordar otros temas de diversidad también, ¿no? Hay muchas organizaciones que no trabajan solo en discapacidad, trabajan discapacidad de género, diversidad sexual, personas migrantes, que son los temas que están sobre la mesa hoy día. Y uno de los principales aprendizajes, diría yo, que hemos tenido en este proceso es acompañar a las organizaciones en entender que estos grupos no son independientes unos de otros. ¿Qué significa esto? Que al momento en el que tú empiezas a trabajar en la diversidad de un grupo, empiezas a desenmarañar la interseccionalidad que decía Javi al principio. Por poner un ejemplo súper práctico, muchas organizaciones con las que trabajamos, la mayoría diría yo, trabajan específicamente en género y discapacidad. Cuando nosotros, y muchas de ellos llegan y nos dicen, tenemos que cumplir con la ley de inclusión a la vez que queremos avanzar en equidad de género. Entonces, cuando nosotros les decimos, bueno, pero si tú miras en el grupo de discapacidad que además las brechas de género se agudizan, porque las mujeres con discapacidad son aún menos incluidas que los hombres con discapacidad en el mercado laboral, al momento de tú, por ejemplo, elegir seguir este camino y elegir contratar, por ejemplo, a una mujer con discapacidad, estás atacando en el fondo estas dos brechas de un tiro, por ponerlo en un lenguaje más coloquial. Entonces, es entender en el fondo que estas relaciones, nosotros categorizamos estos temas porque es
más fácil para comprenderlos, ¿no? Porque efectivamente hay grupos que tienen luchas o dificultades específicas o barreras específicas. Sin embargo, también hay grupos donde hay un punto de encuentro y es súper importante tenerlo presente. Yo te diría en nuestra experiencia que ese quizás ha sido el mayor aprendizaje también para las organizaciones, y no sé quizás si Sole quiere complementar algo que tiene una experiencia un poco más amplia con otros proyectos también que hemos realizado en la fundación. Sí, sí, mira, la verdad es que lo que tú dijiste de que muchas de las organizaciones están trabajando en discapacidad y género en paralelo, es cierto, especialmente todo lo que es la industria de la minería y las empresas proveedoras de la minería están todas trabajando en ambas, siguiendo distintas cursos, o sea, legalidad que va respaldando también estos temas, porque a la vez, tal como la inclusión la apoya la ley 21.015, el tema de género también está apoyado por el decreto 3.200, ay, no me acuerdo exactamente el nombre, pero tiene también un respaldo legal. Así es que van también en paralelo. Y como decía María Ignacia, la verdad es que las organizaciones cuando empiezan a trabajar en estos temas, a veces empiezan por un hilo, pero se van dando cuenta que todos los aspectos de la diversidad se entrelazan. Por lo tanto, cuando hay un interés por trabajar, por ejemplo, con la discapacidad y porque la ley te lo exige, al corto andar empiezan a buscar, digamos, otras temáticas de diversidad que van pareciendo interesantes, que van, digamos, surgiendo, que van planteando los mismos colaboradores, porque esto también no es de la organización sola, de las cúpulas de las organizaciones. Esto puede nacer como una idea que nazca a lo mejor en una cúpula, pero luego esto permea toda la organización y las inquietudes también las van planteando los mismos colaboradores porque son cosas que les van tocando. Entonces de repente uno dice, vamos a trabajar con género, pero después dije, ¿y por qué no trabajamos también con rango etario? Yo a lo mejor soy una mujer de 50 años, como decía la persona en el primer video, y me ha pasado esto y me he visto enfrentada a esto, ¿por qué también no lo tratamos? Entonces son temáticas que van saliendo a veces incluso en forma espontánea o se van planteando, y la verdad es que este es un camino que se inicia, pero es muy difícil después de frenar una vez que se inicia, porque van saliendo cosas nuevas que van pareciendo interesantes. Y eso, así es que las organizaciones que van más avanzadas en estas temáticas, la verdad es que ya están cubriendo una gama de temas de diversidad bastante amplia. Así es que hay empresas o organizaciones que vienen hace más de 10 años trabajando estos temas. Nosotros empezamos a trabajar con la discapacidad hace 11 años, y hay empresas que ya eso lo cubrieron y lo trabajaron hace 10 años, entonces ahora ya están con otros temas bastante más avanzados en el fondo. Así que eso es lo que puedo comentar. Muchas, muchas gracias, Soledad y María Ignacia. Hay algunos comentarios acá en el chat que me parece súper relevante poder responderlos. Yo creo que la mayoría de las preguntas son más bien para nosotros. Pregunta Ingrid, ahí parece que sí, ahí está. No todos ven todos los comentarios por si acaso, pero están preguntando si es que vamos a hacer algún diagnóstico, que estamos partiendo, y sí, vamos a hacer un diagnóstico, lo estamos trabajando con la Vicerrectoría de Personas, también nosotros desde la Vicerrectoría del Estudiante, coordinando desde la Dirección de Vida Estudiantil, y con la Dirección de Análisis Institucional, obviamente junto a Descúbreme. Entonces estamos trabajando en un diagnóstico, ya están los instrumentos casi listos para el diagnóstico de colaboradores y de estudiantes. Y eso lo enlazo con una pregunta que hace Victoria hacia a todos, y nos pregunta, ya están estas charlas, ¿ya? Entonces, ¿qué más estamos haciendo? Y ya es parte de, ya el diagnóstico, las charlas, es parte de ir sensibilizando por un lado, ir conociendo por el otro,
a partir de ese diagnóstico y de otras acciones, vamos a generar esta política, ¿ya? Y es una política que tiene una fecha, tiene un deadline que tenemos que cumplir y la idea es que de ahí vayan saliendo acciones. Hoy día la pregunta que tenemos es cómo nos hacemos cargo y eso es lo que estamos buscando, ¿ya? Uno, de qué nos tenemos que hacer cargo, es parte de lo que tenemos que levantar con el diagnóstico y también cómo hacernos cargo. Y por eso estamos con esta asesoría de Descúbreme y con un trabajo que se va a generar también con colaboradores, con estudiantes, porque como decía Nicolás, este es un trabajo que vamos a ir haciendo entre toda la comunidad de Inacapina. No es solamente tomar a las mejores prácticas de otras instituciones, aunque es importante aprender de ellos, esto es algo que vamos a ir construyendo también entre todos. También preguntan, ¿cómo visualizan la educación de la institución de educación superior la implementación de las políticas en equidad de género desde el aula? Entendiendo que muchas veces en el aula es donde se hace más presente esta brecha por motivo de docentes que no lo propician, a veces por tener incorporada una formación previa establecida. Es decir, acá viene la pregunta, ¿cómo hacemos este cambio desde las personas que conectan día a día con la formación de estudiantes? Es una pregunta que ahí les voy a pedir a ustedes. ¿Cómo hacemos este cambio desde las personas que conectan día a día con la formación de estudiantes o del estudiante? Esa es una pregunta súper difícil de responder porque en la mayoría de estos temas no hay una receta mágica para solucionar estos problemas. Desafortunadamente, ojalá fuera más fácil en realidad. Sí, de todas maneras creemos, y es la razón por la que estamos acá, es que el primer paso es tomar conciencia. El primer paso para poder hacer un cambio en cualquier tema es tomar conciencia sobre que existe un problema, efectivamente, que debe ser abordado. Y por eso estamos en esta charla, en el fondo, el día de hoy, para poder propiciar ese proceso. De todas maneras, acá lo importante, diría yo, es entender que, tal como mencioné en el comentario, que la equidad de género, esta charla específicamente está un poco más orientada al entorno laboral más que al entorno escolar. Sin embargo, vamos viendo que para que, o sea, en el fondo, estas desigualdades llegan al mundo laboral porque se vienen replicando en los distintos ámbitos de la vida, ¿no? Como en la educación, como en la vida familiar, cotidiana, etc. Por lo tanto, esto implica básicamente un cambio de chip en la sociedad. Y yo creo que hemos ido avanzando hacia eso, hacia comprender que todas las personas son iguales en dignidad y derecho, independientemente del género que las acompaña en el fondo. Y que hay muchísimas tareas y acciones y actividades que históricamente se han asignado a un género o a otro, pero también comprendemos, estamos empezando a comprender que son concepciones culturales y como tal pueden ser cambiadas también, porque han venido cambiando históricamente. Creo que además, para poder incorporar esta visión en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en el aula, como en la pregunta, es fundamental que se pueda entregar algún tipo de acompañamiento, formación o capacitación, y esto escapa un poco a lo que estamos haciendo acá en este proyecto, en perspectiva de género, en cómo incorporar la perspectiva de género en los diversos ámbitos de la vida. ¿No? Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado este concepto de la perspectiva de género, que hoy día está súper presente, por ejemplo, en el sector público, o en otros espacios. Sin embargo, me parece muy relevante que para poder propiciar un cambio específico y real en el fondo, en el día a día, en la sala de clases, con las personas que estamos formando, que los docentes en el fondo que tienen la relación con los estudiantes tengan claridad y certeza sobre qué implica esto. Un poco para redondear la respuesta, el primer paso sería tomar conciencia y el segundo, formarse al respecto. Ahí, para complementar a María Ignacia, es súper importante entregarles herramientas también a esos docentes. Muchas veces, como bien decía Natalie, me parece, no, perdón, Cristian Toledo era el que hacía la pregunta. Como bien decía Cristian, muchas veces ellos no recibieron la capacitación, la formación en estas temáticas. Entonces, es súper importante entregar herramientas para justamente que ellos tomen conciencia, pero también tengan herramientas para poder aplicarlas en aula.
Lo otro, también no tan enfocado a género por ahora, pero yo creo que a la larga vamos a ir hacia allá, es que nosotros estamos trabajando mucho en educación inclusiva. Estamos entrando a lo que es educación inclusiva y a la formación de los docentes, eh, tanto en colegios como en educación preescolar y escolar, básica y media. Probablemente más adelante vamos a cubrir también un poco la educación superior, justamente enfocándonos a eso, porque efectivamente lo hemos visto como una necesidad. Eh, Así es que de entregar, como decía, estas herramientas, porque esto está siendo algo cada vez que ya no es solamente algo voluntarioso, sino que es algo que es una necesidad y va también acompañado de una legalidad que lo respalda. Así es que ya no va a ser un tema opcional, sino que poco a poco van a ir siendo temas eh, que, eh, que nos van a guiar, digamos, por una línea eh, con un respaldo legal detrás. Eso. Muchas gracias. Me gustaría terminar con una última pregunta que yo creo que es importante, que es juntando un par que llegaron, una por privado, otra que está ahí en el chat, que apuntan a ese primer paso. ¿Cómo dar el primer paso? Concretamente, ¿ya? ¿Cómo podemos avanzar hacia esa dirección que muchas veces lo que cuesta es salir de la inercia? Hay que tomar conciencia, pero también tenemos que empezar a caminar. Y ahí alguien plantea que se debe trabajar desde las creencias, me parece que ahí hay algo que podría servir como ese primer paso. También cómo integrar la familia, los valores dentro de los procesos de aprendizaje, pero pensando en nosotros como institución, que estamos ya cada uno con sus creencias, con su historia, ¿cómo vamos ese primer paso? El primer paso, diría yo, es, voy a un poco repetir lo que dije delante, pero el primer paso sí o sí es tomar conciencia, porque quizás tú, Juan Carlos, lo tienes claro, quizás el equipo que está liderando esta iniciativa lo tiene súper claro, pero en acá es una comunidad enorme. Entonces necesitamos que todas las personas en el fondo tengan claro que esta brecha, que esta dificultad para la inclusión, ya sea de las personas con discapacidad, en tanto son trabajadores, en tanto pueden ser docentes, en tanto son estudiantes, que si es que existe una brecha de género, etcétera, que sepan que existe. Eso es lo fundamental. Y no solamente que sepan que existe, sino que también sepan que esto no es lo ideal, que debiéramos avanzar hacia una situación donde todos los espacios se vean lo más representados posible, ¿cierto? Lo segundo es, y tomando un poco el último comentario que acaba de llegar, que lo leí muy rápido, es que se debe entregar la formación, como decía, o sea, para poder entregar formación primero necesitamos identificar dónde están las brechas, ¿cierto? Para esto es necesario desarrollar herramientas como un diagnóstico, por ejemplo, quizá levantar las problemáticas o los comentarios o las creencias, etcétera, de la comunidad en distintos espacios como grupos focales, entrevistas, etcétera, encuestas, hay distintas formas de hacerlo. A, a partir de eso, desarrollar formación que esté orientada a estas brechas que hemos identificado. Pero por otra parte, y muy, muy relevante, y considerando el último comentario que llegó, es que se debe transmitir de alguna manera que sea propia de la organización la importancia de esto. Porque si no, al final del día lo que pasa es que son las mismas personas las que vienen, porque tienen alguna sensibilidad previa, porque tienen un familiar con discapacidad, porque se han visto discriminados en distintos espacios de su vida, o simplemente porque tienen más sensibilidad con el tema. Y son ellos los que llegan. Entonces, evidentemente esto es súper importante. Sin embargo, para aquellos que no tienen esta intención o este interés de buenas a primeras, hay que darlo a conocer. Y por eso es tan importante que existan espacios como este, pero que no sean los únicos, sino que se puedan complementar con otras iniciativas desarrolladas por la organización para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Nunca vamos a llegar al 100%, es cierto, pero si podemos llegar a más de la mitad y que este mensaje les haga sentido y que se empiece a incorporar como una forma de ser organización, como una forma de ser educadores, como una forma de relacionarnos con el otro, entonces yo diría que estamos avanzando hacia un buen camino. Excelente. Muchísimas gracias. Estamos 5 minutitos pasados, así que nada, aprovecho el último mensaje ahí de la sede de La Serena, que están haciendo conversatorios de inclusión y diversidad, una sede que siempre estamos
mirando mucho, también hay otras, pero ahí están haciendo un trabajo bien constante, bien permanente, hace bastante tiempo. Así que sería bueno también, si es que les parece, ahí aprovecho para mandar un mensaje, que inviten a las demás sedes para que vayamos todos aprendiendo también de la experiencia que tenemos, así como se ha hecho, también se han tomado iniciativas en Punta Arenas, en Apoquindo, en Los Ángeles. No lo quiero dejar a nadie afuera, pero hay varias sedes que están trabajando en distintos niveles y en distintas áreas de la inclusión, así que nada, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Y nada, a todos los demás que están conectados les iremos contando todas las actividades que vayamos generando, diagnósticos, charlas, etcétera, hacia adelante. Próximo martes 27 de julio vamos a hablar sobre lenguaje inclusivo, así que lo esperamos ahí. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los participantes. Muchas Gracias gracias, a que esté muy todos. bien.